Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un caso realmente impactante que involucra a una familia y a un joven llamado Brett. A veces, los padres pueden ser un poco intrusivos, arrogantes y exigentes, y aunque en ocasiones esto puede tener un efecto positivo, en otras puede resultar muy perjudicial. En el caso de Brett, esto se volvió incluso peligroso. Creció en una familia canadiense acomodada, donde sus padres, Bill y Susan, tenían 4 hijos. Puede parecer que tener tantos niños, especialmente varones, es un trabajo de crianza agotador y complicado. Pero no se apresuren a juzgar. Los padres intentaron educar a los más jóvenes, los Ryan, a través de su propio ejemplo. El padre, además de tener un prestigioso trabajo en el periódico Toronto Star, tenía muchos pasatiempos, como el deporte, el yoga y la psicología. Por su parte, Susan era una mujer muy trabajadora. La casa familiar estaba prácticamente a su cargo. No solo dedicaba su tiempo a su esposo e hijos, sino que también mantenía una enorme casa en una zona exclusiva de Toronto en perfectas condiciones, todo esto sin la ayuda de jardineros o reparadores. Los vecinos que pasaban por su casa solían detenerse un momento para admirar el enorme y floreciente jardín que tenían. Aunque no se puede decir que Brett fuera el favorito de la familia, ya que Susan amaba a todos por igual, desde fuera podría parecer que él era el que menos reprimendas recibía por su comportamiento. La razón era que siempre encontraba la manera de salir de cualquier situación, incluso cuando todas las pruebas apuntaban a su culpabilidad. Él lograba demostrar que solo estaba parcialmente involucrado. Esta habilidad increíble le ayudó a hacer muchos amigos. Sí, Brett era tan popular en la escuela que todos querían ser sus amigos o al menos poder saludarlo con un apretón de manos. Después de terminar la secundaria, Brett decidió ir a la universidad, pero siempre sintió la necesidad de superarse en comparación con sus hermanos mayores. Así que decidió poner un anuncio en el periódico local ofreciendo un servicio de pintura de casas y cercas a los residentes de Toronto. Al principio, todo iba muy bien. El joven comenzó a ganar su primer dinero y Susan estaba tan orgullosa de él que siempre lo ponía como ejemplo ante los demás. Pero hay una gran diferencia entre tener un trabajo a tiempo parcial y dejar la universidad para pasar todo tu tiempo libre inhalando el olor de la pintura sin tener una educación formal. Así fue como, después de un tiempo, Brett decidió abandonar la universidad. Por primera vez, se sintió seguro frente a sus hermanos mayores. Sin embargo, cuando Christopher y Leland se graduaron y encontraron trabajos en sus respectivas especialidades, el prestigio de Brett comenzó a desvanecerse. Christopher trabajaba para la Comisión de Transporte de la ciudad de Toronto, mientras que Leland se convirtió en el artista y diseñador de la familia. Después de terminar sus estudios, se mudaron de la casa de sus padres, mientras que Brett, para no gastar parte de sus ganancias en alquiler, decidió quedarse con su madre, su padre y su hermano menor, quien asistía a una escuela para niños talentosos. Con cada año que pasaba, Brett se sentía cada vez más desesperado por sus deudas y su incapacidad para pagarlas, lo que le llevó a desarrollar una depresión. Para el año 2007, cuando Brett ya tenía 26 años, sus deudas habían superado los $60,000. Aunque era considerado un tipo bastante inteligente, no sabía cómo utilizar su mente de manera efectiva. A pesar de todo, nunca mostró lo mal que estaba. Siempre sonreía, ayudaba a todos y era voluntario. Nadie podía imaginar cuán profundo era el agujero negro en su alma. Finalmente, llegó ese momento fatídico en el que ya no había nada que se pudiera hacer, al menos no por la vía legal. El 28 de octubre de 2007, Brett no tenía pedidos para pintar casas ni para realizar ningún otro trabajo. Las solicitudes siempre eran escasas en otoño. Todos los que querían ya habían pintado sus casas en primavera o verano, y el invierno se acercaba, un tiempo en el que no se esperaban grandes ganancias. Sin razón para esperar algo, Brett se puso toda la ropa vieja que tenía, un sombrero, un suéter largo que le había dado su hermano mayor y una bufanda que su madre había tejido. La bufanda era cómicamente larga. Brett ni siquiera la había usado antes, pero finalmente le resultó útil. Se la envolvió alrededor de la cara, dejando solo una pequeña abertura para sus ojos, y se dirigió al banco que estaba en las afueras de su vecindario.
Llevaba consigo una carpeta gruesa. De manera ingenua, cojeaba de la pierna derecha. Brett esperó su turno en la fila del banco, y cuando finalmente lo llamaron, se acercó a la empleada y le susurró en voz baja que tenía un arma. También le dijo que sacara todo el dinero de la caja del banco y se lo entregara, advirtiéndole que, de lo contrario, la mataría, y que la primera persona a la que mataría sería ella. La chica de manos temblorosas le entregó a Brett todo el dinero que tenía en la caja registradora, y él salió del edificio con cuidado, tratando de no llamar la atención de la seguridad. Una vez que estuvo en la calle, comenzó a correr. Al contar el dinero que había robado, se dio cuenta de que no era mucho, apenas un poco más de $1,000. Para poder saldar sus deudas, tendría que asaltar alrededor de 60 bancos. Suena increíble, pero no había otra salida. Durante los primeros días, el novato ladrón temía que la policía pudiera encontrarlo de alguna manera, así que decidió mantenerse alejado de casa. Le dijo a su madre que tenía un trabajo en un pueblo cercano, pero en realidad pasaba las noches en su coche. De vez en cuando, Brett se acercaba a su casa para ver si había algún coche de policía escondido entre los arbustos, pero no, todo estaba tranquilo. Nadie lo estaba buscando, lo cual era una buena señal. Eso significaba que estaba en la dirección correcta. Después de su primer robo, siguió con un segundo, luego un tercero y un cuarto. Cada vez que cometía un delito, cambiaba de ropa. Ya no usaba sus viejas prendas. Compraba ropa en tiendas de segunda mano o incluso las encontraba en la basura. Después de cada crimen, quemaba la ropa usada. Además, Brett compró una barba en una tienda de disfraces, y los empleados del banco a quienes amenazaba siempre notaban su barba y más tarde testificaron que el atacante era un hombre barbudo. Los periódicos de Toronto comenzaron a publicar varios artículos sobre el ladrón barbudo, pero este ladrón nunca logró hacerse rico con sus robos. La cantidad máxima que podía robar no superaba los $3,000. Finalmente, Brett cometió un error. La policía detectó su coche en las cámaras de vigilancia y lo siguió hasta su casa. Aunque aún no tenían pruebas directas de su culpabilidad, decidieron simplemente vigilar al sospechoso. Era como si Brett tuviera sentido la vigilancia externa, porque no volvió a robar durante los siguientes 15 días. A pesar de que antes los intervalos entre sus crímenes eran de 3 o 4 días. La policía comenzó a pensar que estaban en el camino equivocado y que estaban perdiendo el tiempo sospechando de un tipo inofensivo. Pero finalmente, la suerte les sonrió. Brett salió de su casa, se metió en un coche y luego se bajó no muy lejos de un banco, vistiendo un atuendo extraño y diferente. Entró al banco y permaneció allí un rato, pero al salir, se encontró con los oficiales de policía que finalmente lo esposaron y anunciaron que el tan comentado ladrón barbudo había sido atrapado. Brett había estado bajo investigación durante 7 meses y fue acusado de robo con un arma de fuego. Curiosamente, a pesar de tener un permiso para portar armas, el ladrón barbudo siempre llegaba al banco con las manos vacías. Ni siquiera llevaba un cuchillo de cocina. En total, fue acusado de 19 cargos y enviado a prisión. Desde allí, Brett, al igual que su familia, presentó múltiples apelaciones. Esto dio resultados, ya que solo 8 de los 19 cargos fueron confirmados. Pero Brett no se detuvo ahí. Tan pronto como tuvo la oportunidad de solicitar la libertad condicional, lo hizo. En su petición, pidió que se tuviera en cuenta que había cometido esos crímenes mientras estaba en una profunda depresión, causada por 2 relaciones fallidas y una gran cantidad de deudas. También destacó que había cometido los delitos sin armas, sin la intención de hacer daño a nadie. Sus argumentos fueron aceptados, pero para salir de prisión antes de tiempo, tuvo que someterse a sesiones de terapia. Estas sesiones tuvieron un impacto positivo en Brett. Durante todo el tiempo que estuvo tras las rejas, no se comunicó con su familia, pero ahora él mismo dio un paso hacia la restauración de sus relaciones familiares. Los comisionados notaron los cambios positivos en él, así que el 24 de noviembre de 2010, Brett fue liberado. Sin embargo, esta libertad por la que el joven había luchado con tanto fervor resultó ser muy amarga y aún más difícil que antes. ¿Quién era Brett antes? Un pintor con una pesada carga en su alma. ¿Y quién era ahora? Brett, el ladrón de bancos,
Brett, el exconvicto con un pasado tan manchado que nunca fue contratado por ninguna empresa. Aquellos que lo habían contratado para servicios de pintura de casas, tan pronto como lo reconocieron como el ladrón barbudo, se negaron a utilizar sus servicios. Además, los vecinos, los mismos que antes admiraban el jardín de Susan, comenzaron a esparcir rumores desagradables. La familia Ryan se vio obligada a vender su casa rápidamente y mudarse a Scarborough. Susan comenzó a cultivar su nuevo jardín nuevamente, y Brett logró conseguir un trabajo en una empresa comercial. Pero su salario no era alto. Sus padres también lo ayudaban económicamente para que pudiera volver a la universidad. Brett seguía visitando a un psicólogo, y cada vez el especialista le aconsejaba lo mismo. No rompas el ciclo. La conexión con su familia estaba mejorando, y los consejos del psicólogo realmente estaban dando frutos, pero a pesar de todo, la situación financiera de Brett seguía siendo bastante complicada. En septiembre de 2011, ocurrió un evento que cambiaría su vida para siempre. Conoció a Kristen Buster. Kristen era una chica maravillosa, realmente fantástica. Tenía su propio apartamento, y las ventanas de este daban a un hermoso mar que siempre parecía brillar bajo el sol. Era una persona activa. Se dedicaba al deporte, lo que le permitía mantener su cuerpo en excelente forma. Pero lo más importante de todo era que no le importaba el pasado de Brett. Ella lo aceptaba tal como era. Como pareja, viajaban de vez en cuando y hasta habían tenido la oportunidad de ir a Australia juntos. Los padres de Brett, al ver cómo se desarrollaba la relación entre su hijo y Kristen, estaban muy contentos. Tenían la certeza de que su hijo finalmente se estabilizaría y que Kristen lo impulsaría a crecer y a encontrar su lugar en la sociedad. Brett sentía que su vida comenzaba a mejorar. Pero, lamentablemente, un evento trágico e inesperado interrumpió ese proceso de construcción de una nueva etapa en su vida: el fallecimiento de su padre. Para él, esto fue un verdadero shock, y su estado depresivo comenzó a regresar. Debido a esto, Brett empezó a visitar al psicólogo con más frecuencia y también tuvo que pasar mucho tiempo con su madre, ayudándola con los gastos, ya que ella había vendido todo lo que tenía. A pesar de la tristeza, su relación con Kristen seguía creciendo, y Brett, locamente enamorado de esta encantadora rubia, decidió dar un paso serio. Tenía algunos ahorros y habló con su madre, expresándole su deseo de formar una familia con Kristen. Para ello, necesitaba hacerle una propuesta que ella no pudiera rechazar, un momento que quisiera recordar para siempre. Susan, al darse cuenta de lo que su hijo estaba planeando, le dio dinero para que pudiera comprar un anillo. Es importante mencionar que la pareja ya había discutido su futuro, y Kristen había dejado claro que no necesitaba un regalo caro. Para ella, lo único que importaba era recibir una propuesta de Brett como confirmación de sus intenciones serias. Sin embargo, él decidió gastar un poco más y compró un hermoso anillo de oro con un enorme diamante para su amada. Por supuesto, Kristen le dijo que sí. Luego, como suele suceder en estos casos, los jóvenes comenzaron a planear su boda. Brett estuvo de acuerdo con todas las decisiones de Kristen y asentía con aprobación, pero por dentro estaba horrorizado por lo costoso que resultaba todo. Necesitaba encontrar una solución respecto a su trabajo. Así que, buscando en Internet, encontró una oferta de empleo para un puesto de ingeniero en una gran empresa de tecnología. Preparó su currículum y se postuló. Tuvo una entrevista exitosa y fue aceptado. En ese momento, Brett estaba feliz y no pudo esperar para compartir la buena noticia con su prometida y su madre, de quien nuevamente pidió dinero para comprarse un traje caro que llevaría al trabajo. Una vez más, su madre no se negó. Cuando ya había comprado el traje, Brett recibió una llamada de la empresa informándole que debían rechazarlo porque el servicio de seguridad había descubierto su pasado criminal. Para Brett, esto fue como un rayo que cayó sobre él. Su estado de ánimo se desplomó de inmediato y se sintió derrotado. Se preguntó por qué seguir perdiendo el tiempo en esta interminable serie de entrevistas, esperando respuestas, si al final nadie quería contratar a un criminal, incluso si había cambiado. Y lo más importante, ¿por qué seguir invirtiendo tiempo en sus estudios? Así que decidió que sería mejor gastar el dinero que su madre y sus hermanos le habían dado para su educación en la universidad en su boda con Kristen. Y así lo hizo.
Brett volvió a caer en la situación de la que había salido recientemente. No le dijo a su familia que había abandonado la universidad. Lo más importante, no se lo mencionó a su psicólogo. Tampoco le contó a nadie que había sido rechazado para el trabajo de ingeniero. Se puso una camisa, una corbata y un traje, y salió a pintar casas, cambiándose de ropa en el camino. Les decía a sus familiares que estaba trabajando en una oficina. Además, en sus redes sociales, Brett publicaba constantemente fotos de la oficina o de algún evento empresarial. Por supuesto, imágenes que había descargado de Internet. Y cuando estaba cerca de sus seres queridos, a menudo fingía que su teléfono sonaba y que necesitaba resolver urgentemente algunos asuntos laborales. Mantenía esta fachada con gran destreza. Nadie podría imaginar que Brett era en realidad un simple pintor de casas. En septiembre de 2016, después de 5 años de relación con Kristen, Brett planeaba organizar su boda. Incluso había reservado un restaurante caro donde debían pagar $100 por cada invitado. Toda la familia Ryan estaba muy feliz. Brett tenía un trabajo prestigioso. Vivía en un apartamento elegante y tenía una vida que parecía perfecta. Él era el novio. Pero no tenían idea de que Brett había ido demasiado lejos y que ya no había manera de salir de esto, ni siquiera desarmado. Para ese momento, la boda estaba a solo un mes de distancia y el evento requería una gran inversión. Nuestro héroe le había pedido dinero prestado a su madre una y otra vez, y cuando se dio cuenta de que ella ya no podía ayudarlo, literalmente le exigió que cambiara de trabajo a uno mejor remunerado. También planeó una despedida de soltero en agosto a la que invitó a todos sus amigos y hermanos. Mientras el fuego de esta bomba de tiempo comenzaba a apagarse, Brett finalmente decidió contarle todo a su consejero. El psicólogo se entristeció al saber que el hombre al que había estado guiando durante tanto tiempo se había desviado nuevamente del buen camino y le dijo a Brett que simplemente tenía que ser sincero con su madre. Brett lo pensó mucho. Se demoró, pero finalmente lo hizo. Su madre se enfureció, pues había pasado mucho tiempo diciéndole a todos qué maravilloso hijo tenía. También exigió que Brett le contara todo a Kristen, porque si él se callaba, ella misma se lo diría. También advirtió a su hijo que sus hermanos ya estaban al tanto de la situación y estaban de su lado. Brett no pudo hacer eso, pues le había costado tanto trabajo decirle la verdad a su madre y no podía contarle las mentiras a Kristen. Sí, sabía que faltaba menos de un mes para la boda, la cual no se iba a llevar a cabo por sus mentiras, y habría sido mejor que Kristen lo supiera todo de antemano. Pero aún así se mantuvo callado. No estaba claro qué esperaba Brett, y no podía dejar de pensar que su madre finalmente le contaría todo a su prometida y que el escándalo sería inevitable. Brett se estremecía cada vez que sonaba el teléfono de Kristen, e incluso dejaba de respirar hasta que se daba cuenta de que no era su madre llamando, sino alguna otra amiga de su futura esposa pidiéndole consejos sobre los planes de boda. Finalmente, ideó una forma de silenciar a su madre para siempre. Cuando Brett fue condenado por robo, se le prohibió el uso de armas de fuego. Así que decidió que la mejor manera de llevar a cabo su plan era usar un arco y flecha. Además, era un arma de asesinato bastante silenciosa. Uno de los pasatiempos de su difunto padre era el tiro al blanco con arco y flecha en el jardín, y le había enseñado a Brett cómo disparar. Sí, era bueno en el tiro al blanco, aunque es poco probable que su padre pensara que su hijo usaría esa habilidad de esa manera. Brett compró el arco y las flechas en una tienda de artículos deportivos y los escondió detrás de los escombros de construcción que había en el garaje de su casa. Ideó lo que él creía era un ingenioso plan de coartada. Ató una cuchara a un ventilador, y cuando el temporizador se activara, el ventilador se encendería y la cuchara se movería a través del teclado de la computadora, dando la apariencia de que Brett había pasado todo el día en casa viendo vídeos y comentando en YouTube. La mañana del 5 de agosto, Brett se vistió con ropa extraña que le cubría el rostro. Salió de la casa por la puerta trasera para evitar las cámaras de seguridad y tomó un tren a la casa de sus padres, con el objetivo de deshacerse de cualquiera que pudiera interrumpir su y el bienestar de Kristen para siempre. Su madre, Susan, se sorprendió por la inesperada visita de su hijo. No se había sentido bien ese día, pero Brett, a pesar de la condición de su madre, volvió a insistirle e incluso a exigirle que no le dijera nada a su futura esposa.
La madre se negó rotundamente. Y entonces Brett se enfureció. Susan, sintiendo que algo andaba mal y viendo los ojos locos de su hijo, le advirtió que ya había llamado a Christopher y que estaba en camino. Brett se volvió loco. Corrió al garaje. Tomó el arco y las flechas, pero la ira y la adrenalina lo desbordaron tanto que ni siquiera pudo hacer un disparo. En su lugar, simplemente golpeó a su madre con la culata del arma y, para asegurarse de que finalmente estuviera muerta, le apretó el cuello con una cuerda después de cubrirla con bolsas de plástico. Después de deshacerse de su madre, Brett cargó el arco con flechas y se escondió en los arbustos, esperando a que llegara su hermano. Cuando Christopher finalmente llegó, comenzó a llamar a su madre y a su hermano, pero en respuesta fue alcanzado por una flecha en el cuello y murió en cuestión de minutos. La siguiente víctima fue el hermano menor, Alexander, ya que, según parece, Susan logró llamarlo también. Él también recibió un disparo en el cuello, pero o bien la flecha no penetró lo suficiente o no logró dar en las arterias vitales, así que Alexander no murió de inmediato, pero comenzó a gritar y a pedir ayuda. Mientras tanto, Leland estaba en la casa, durmiendo plácidamente en su habitación en el segundo piso, sin tener la más mínima idea del caos que se estaba desatando en el garaje y en el jardín. Lo más impactante era que su propio hermano estaba detrás de todo esto. De repente, un grito desgarrador interrumpió su sueño. Al bajar las escaleras, Leland se encontró con una escena aterradora. Brett estaba intentando estrangular a Alexander. En ese instante, se desató una pelea entre Leland y Brett. Con determinación, Leland logró tomar el control y empujar a su hermano a un lado. Sin perder tiempo, corrió hacia la casa de los vecinos y pidió ayuda, llamando a la policía. Mientras tanto, Brad se quedó en la casa, sintiéndose atrapado, sin un lugar a donde huir. En ese momento, se dio cuenta de que había arruinado su vida por completo. No había nada que pudiera hacer para remediar la situación. Sacó su teléfono y escribió una carta a Christian, pidiéndole perdón por todo lo que había hecho. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, encontraron a Brett cubierto de sangre, sentado junto a su hermano Alexander, que, aunque herido y ensangrentado, aún estaba vivo, aunque lamentablemente moriría más tarde en el hospital. Brad, en un acto de desesperación, le pidió a un oficial que lo esposara y lo llevara a la estación, donde se disponía a confesar todo. También reveló que el cuerpo de su madre estaba escondido bajo bolsas de plástico en el garaje y que ya no había nada que se pudiera hacer por ella. En la estación de policía y más tarde en el tribunal, Brett admitió que no tenía la intención de matar a Susan. Su plan era solo asustarla. Sin embargo, sí había planeado acabar con la vida de Christopher y Alexander ese día. Si no hubiera sido por los testigos que llegaron a tiempo, ellos seguirían vivos, como casi 10 años atrás. Intentó justificar sus acciones alegando su estado depresivo, pero eso no suavizó su condena. A pesar de que el juez consideró que Brett había confesado todo por su cuenta y no había obstaculizado la investigación, el joven recibió 3 cadenas perpetuas, una por cada asesinato, con derecho a solicitar libertad condicional en 2041. En cuanto a Leland, él no habla con los reporteros, pero es conocido en Toronto como el único sobreviviente de esa masacre. Gracias por acompañarnos, amigos. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para no perderse nuevas historias de todo el mundo. Hasta pronto y cuídense mucho.